Llegamos a la clase de tango y queremos aprender rápido. O no vamos a la clase, vamos a aprender a la milonga. ¿Cómo aprender a bailar tango más rápido? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y hoy te quiero compartir algunas reflexiones sobre lo que significa el aprendizaje del baile de tango o, desde otro punto de vista, cómo aprender a controlar la ansiedad. Pero antes, quisiera que definamos algunas cosas, como por ejemplo, que el baile de tango es una actividad que no puede aprenderse solo. Nadie, aunque te diga que aprendió mirando, que nadie le enseñó, aprendió realmente solo. Como mínimo, si no consultó a un maestro, necesitó de abrazarse a otra persona y escuchar la crítica de esa persona que abrazó. Incluso debió escuchar a aquellos milongueros experimentados que tuvieron que decirle hasta cómo debía pararse. Pero lo que nos ocurre es que a veces queremos ganarle al tiempo y saltearnos los pasos del proceso. Apenas entramos a una clase de tango, nos cuesta atender a veces a las indicaciones del profesor o la profesora y miramos a los demás compañeros y compañeras como si fueran iluminados, porque todos logran hacer el movimiento o lo que fuere, menos nosotros. Hasta diría que de repente te puede parecer tedioso dedicar media hora diaria simplemente a caminar como nos enseñan en una clase. Y lo que en verdad quisiéramos es llegar a la clase y ¡puf! Por arte de magia, ya salir bailando tango como los mejores. Yo recuerdo cuando entré a mi primera clase de tango que pensé que en 2 meses ya iba a saber bailar y que cuando pasaran un tango en una fiesta iba a elegir a cualquier mujer y a mostrar mi conocimiento. Una ingenuidad de mi parte. Ni me imaginaba que iba a tardar una vida. Sin embargo, hay quienes piensan que no necesitan 2 meses, sino que creen que en 1 hora ya estarían bailando. Y para colmo, esto se alimenta con los carteles de algunos inescrupulosos que se llaman a sí mismos maestros y que te prometen que después de la primera clase ya salís bailando. Bailando no sé, pero que salís de la clase salís. Casi podríamos decir que en la mayoría de los casos, todos detestan tener que practicar una caminata de tango en clase. Tal vez porque quien enseña va en movimiento sin explicar los beneficios de esa acción. Desde hace tiempo observé que en muchos casos los alumnos se desilusionan en una clase si no se les explica la importancia de lo que se les enseña. No sé realmente cuántas personas hay que expliquen que caminar significa estudiar la postura, el equilibrio, la conexión con la música y tantas otras cosas que no me alcanzaría este video para explicar. Pero sí sé que se desencantan con el tango porque ven en esa caminata algo aburrido y lo que quieren es aprender figuras y hacer en 15 minutos todo lo que lleva a estudiar como mínimo un par de años. Y descarto también a aquellas personas que luego de muchos años de no haber estudiado algo, de pronto se sienten desbordados al encontrarse que deben hacer el esfuerzo de entender una estructura o un sistema para entender cómo bailar tango. Y el tema es que algunas personas quieren aprender rápido porque quizás comenzaron a los 50 o a los 60 años y piensan que la vida se les acorta en un soplo, sin figurarse, por ejemplo, que todavía pueden quedarles 30 o 40 años más de vida. Imagínate que la bailarina con más edad que vi bailar tenía 100 años y el bailarín con más edad tenía 96 y nos superaban a todos los que teníamos 50 años menos que ellos. Pero lo que les ocurre a aquellos que quieren aprender rápido porque consideran que tienen poco tiempo es que les preocupa el futuro. Tienen el pensamiento puesto en el futuro en vez de pensar en el presente. Y eso que sienten, eso que les pasa, se llama ansiedad. Señor, concédeme paciencia, pero ya. Para ser sinceros, todos en algún momento de nuestra vida sufrimos de un cierto grado de ansiedad, pero lamentablemente muchos sienten que la ansiedad controla su vida.
Es decir, en vez de enfocarse en el momento que están viviendo, imaginan el momento que podrían vivir y lo que podría sucederles. Y entonces se entorpece el aprendizaje, porque en realidad estás aprendiendo con algunas manchas de angustia en el corazón y ves como una amenaza el no sentirte capaz de llevar adelante los pasos de tango, las figuras de tango, el abrazo de tango y todo lo que podrías aprender. Y por supuesto, todo te cuesta. ¿Por qué? Simplemente porque el cuerpo no está funcionando relajadamente, sino que actúa con mecanismos de defensa ante una situación que no sabe cómo manejar. Y reacciona con descargas de adrenalina, con cierta tensión muscular y un corazón que late más rápido que lo normal. Incluso hasta te lo hace saber con una respiración agitada, como si el oxígeno no fuera suficiente. Eso es ansiedad y no otra cosa. Ahora, todas esas sensaciones podrías controlarlas mejor si, por ejemplo, haces consciente que sos capaz de respirar de forma lenta, como cuando dormís, porque eso va a tranquilizar tu cabeza, va a tranquilizar tus emociones y te va a bajar de alguna manera a la realidad. La verdad es que nada malo tiene por qué pasar en una clase, y si supieras de todo el tiempo que le vas a dedicar a tu aprendizaje, no te pondrías tan ansioso. Algunos maestros con más de 30 años dedicados a pleno a esta actividad siguen tomando clases. Así que imagínate que estás en un proceso y no en un punto de partida para llegar a una meta. Hay que reducir las autoexigencias cuando éstas conspiran contra tu objetivo. Sea como fuere, tener un poco de ansiedad, aunque parezca contradictorio con lo que te acabo de decir, tener un poco de ansiedad tampoco está mal. De hecho, nos confiere un sentido de la responsabilidad. Y si usamos esa ansiedad a favor, si la sabemos aprovechar, hasta podemos mejorar nuestro rendimiento. Lo que no podemos es abrirle la puerta a la desesperación y que esa sensación nos domine. No soporto la presión, no soporto la presión. Ahora, yo entiendo que muchos buscan atajos, se van a la milonga y tratan de aprender de la gente milonguera. Pero en mi opinión, no solo usan a la otra persona, lo cual es increíble que no les creen ningún cargo de conciencia, sino que se autoengañan. Quien asume el rol conductor podría pensar que ya sabe cómo mover el cuerpo, cómo plantear algunos movimientos y listo. Pero no asistir a las clases o haber tomado pocas clases le hace perder tal cantidad de información que con los años termina empobreciendo el propio baile. Más aún, termina por aburrirse de hacer siempre lo mismo y de aburrir a quien abraza. Y lo mismo diría sobre el rol seguidor. La persona que va a la milonga y cree que por quien la llevan ya baila, a veces está llena de cosas por corregir, como las tensiones de los brazos o las líneas de las piernas, por mencionar algunos detalles. Hay tal cantidad de conceptos, de conocimientos que se vierten en una clase que no tomarla significa perder mucho más que el pasito del día. Todavía recuerdo a un escritor norteamericano en cuyo libro dedicaba un capítulo sobre cómo tomar un atajo para aprender a bailar tango. Y al dar vuelta a la página, decía, no hay atajos, hay que estudiar y practicar. Y esa es la gran verdad en el tango. Hay que estudiar y practicar. Dedicar todo el tiempo posible a practicar movimientos, a leer libros sobre el baile de tango, a entender ideas acerca del baile de tango, como las que te ofrece este canal y tantos otros. Porque lo cierto es que no todo se trata de pasos o figuras de tango, sino de comprender que estás metiéndote en una cultura. Si estás de acuerdo conmigo o no, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, lo que quería transmitirte en este espacio es que venzas tus miedos y te enfoques en el presente. En el reverso de tus miedos están las respuestas.
Y si pudiste verlas, ver esas respuestas, domina tu impaciencia. El tiempo siempre pasará, pero más importante es que llegue el momento en que disfrutes mientras pasa. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.